Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Les mando un saludo muy especial desde Australia. Bienvenidos al blog de John y bueno, por aquí les traigo un video muy interesante que me encontré el día de hoy, así que vamos a verlo todos. 2023, por tercera vez en 30 años, Australia entró en una recesión per cápita. ¿Qué significa esto? Básicamente quiere decir que la cantidad de bienes y servicios producidos por persona en el país ha disminuido durante más de 2 trimestres consecutivos. La anterior fue en 2020, donde todo el mundo entró en recesión ya que con el confinamiento no se podía trabajar, y la anterior a esa fue en la crisis de 2008. Como resultado de esta recesión, los salarios en Australia han bajado a niveles que no se veían desde junio de 2011. Y a todo esto súmale que ha sucedido tras varios eventos desastrosos como incendios forestales devastadores, la pandemia y los confinamientos. Una encuesta reciente reveló que la mayor preocupación de los australianos es el costo de vida. En las últimas décadas, Australia ha experimentado uno de los mayores aumentos en los precios de las viviendas que el mundo haya visto. Desde 1973, los precios de las viviendas en las ciudades principales de Australia se han multiplicado por 36. Sydney, en particular, es ahora la segunda ciudad más cara del mundo para vivir. ¿Cómo llegamos a esta situación? En este vídeo te vamos a enseñar el lado oscuro de Australia. Australia es conocido por ser uno de los lugares más hermosos del mundo, con océanos, playas, ciudades y parques de primer nivel. Sin embargo, vivir aquí no es tan fácil como parece. Para comprar una casa de tamaño medio en Melbourne, una familia necesita ganar al menos $170.000 al año. En Sydney, esa cifra sube a $260.000 al año. Si comparamos esto con el ingreso familiar medio en ambas ciudades, que es de $100.000, está claro que ser propietario de una vivienda está fuera del alcance de la mayoría de los australianos. Algunos podrían pensar que este problema es exclusivo de Sydney o Melbourne, pero no es así. De hecho, desde 2020, los precios de las viviendas en otras ciudades en porcentaje han subido más, como Adelaide con casi un 50%, Brisbane y Perth con un 30%, mientras los salarios solo han crecido un 12%. Ser dueño de una casa es cada vez más difícil para muchos australianos, especialmente para los jóvenes. Los jóvenes no han tenido la oportunidad de beneficiarse del aumento del valor de las viviendas y están constantemente tratando de ponerse al día. Como resultado, las tasas de propiedad de viviendas para personas menores de 34 años han disminuido casi un 25%. Un ejemplo extremo de la crisis inmobiliaria en Australia es una casa en Sydney sin cocina, baño ni electricidad que se vendió por $3,5 millones. De hecho, la propiedad recibió 30.000 consultas en un mes. ¿Y qué pasa si solo quieres alquilar? Desafortunadamente, alquilar tampoco es una opción fácil. Los alquileres medios en Sydney superan los $3.000 al mes, y en Brisbane están alrededor de los 2.500. Históricamente, los precios de los alquileres en Australia subían de manera razonable cada año. Sin embargo, desde 2020, los alquileres han aumentado más de un 8% anual. La gente se encuentra en una situación muy complicada, tratando de pagar los alquileres de 2024 con los salarios de 2011. Pero la demanda de unidades de alquiler es insaciable. Esta situación ha llevado a una crisis de vivienda donde la gente no puede permitirse comprar ni alquilar, y muchos se sienten atrapados. Además, el gobierno no ayuda. Políticas gubernamentales como apalancamiento negativo benefician a los inversores y especuladores inmobiliarios. Esta política hace que si tienes una casa que estás alquilando y los costos de mantener esa casa, como la hipoteca, los impuestos y las reparaciones, son más altos que el alquiler que estás cobrando, puedes deducir esa pérdida de tus ingresos a la hora de pagar impuestos. Esto ha hecho que aumente la inversión extranjera en el mercado inmobiliario australiano y los precios hayan subido aún más. También otras reglas que limitan el tipo de viviendas que se pueden construir en ciertas áreas o que requieran un largo proceso de aprobación antes de que se pueda comenzar la construcción, puede reducir la cantidad de nuevas viviendas que se construyen. Cada vez que alguien intenta alquilar un apartamento en Australia,
se enfrenta a decenas, si no cientos, de otras personas que también quieren ese mismo lugar. Las filas para visitar los apartamentos pueden dar la vuelta a la manzana, y al final del día, los inquilinos están peleando simplemente por un lugar donde vivir, dormir y llamar hogar. Por ejemplo, una persona contó que otras 100 personas solicitaron el mismo apartamento que ella, y las entrevistas fueron agotadoras. La competencia es feroz, y muchos recurren a grupos de Facebook para buscar opciones, pero la situación sigue siendo muy difícil. El sueño de trabajar duro para tener una vida cómoda se está desvaneciendo lentamente, y los australianos honestos y trabajadores se sienten desesperanzados. Entonces surge la pregunta: ¿por qué el sector inmobiliario está tan fuera de control? Muchos señalan a la inmigración como el principal culpable. Esta semana el gobierno admitió que el sistema migratorio no funciona y necesita una revisión masiva desde el 2022-2023. En este tiempo, Australia recibió casi 740.000 inmigrantes, más que en cualquier otro año en la historia moderna del país, y 200.000 más que los niveles anteriores a la pandemia de COVID-19. El impacto de este gran aumento de la inmigración es claro: más demanda de viviendas con la misma oferta, resultante en precios más altos. Los economistas y analistas creen que la inmigración ha afectado especialmente al mercado de alquiler. La mayoría de los inmigrantes que llegan a Australia tienen visas temporales, y el 70% de ellos son inquilinos. Este impacto se siente con fuerza en los suburbios con alta concentración de inmigrantes. Por ejemplo, el sureste de Melbourne y el suroeste interior de Sydney han experimentado aumentos del 18% en los alquileres en el último año. Además, los inmigrantes suelen estar dispuestos a compartir su vivienda con más personas para ahorrar dinero, lo que les permite pagar alquileres más altos que los locales, y esto ha llevado a un aumento en las tarifas de alquiler de bienes raíces que no se había visto en décadas en Australia. Sin embargo, en cuanto a la compra de viviendas, el argumento de que los inmigrantes son los principales responsables del aumento de los precios es bastante débil. De hecho, la tasa de inmigración en Australia ha disminuido en la última década y está en línea con los promedios históricos. La gran diferencia radica en que, aunque la inmigración ha seguido creciendo junto con la población, la construcción de nuevas viviendas ha disminuido significativamente. El costo de construir una nueva casa sigue aumentando, y en 2023 se completaron solo 170.000 viviendas, la cantidad más baja en una década. Entonces, ¿qué está pasando realmente? La combinación de una alta demanda de viviendas, impulsada tanto por la inmigración como por el crecimiento natural de la población, junto con una oferta insuficiente de nuevas viviendas, ha creado una tormenta perfecta en el mercado inmobiliario australiano. El costo de los materiales de construcción ha subido, y la falta de mano de obra en la construcción también ha contribuido a retrasar la finalización de nuevos proyectos de vivienda. Todo esto, sumado a las políticas de planificación y urbanización, hace que se retrase la construcción de nuevas viviendas. El problema se complica aún más con las bajas tasas de interés en los últimos años, que han facilitado que la gente obtenga préstamos hipotecarios y compre propiedades, elevando aún más los precios. Desde 1966, la cantidad de viviendas construidas en Australia en relación con su población ha ido disminuyendo. En el año 2000, esta tendencia empeoró notablemente, causando una gran escasez de viviendas que todavía se siente hoy en día. Una de las principales razones de esta disminución en la construcción de viviendas es la cultura. Los australianos prefieren vivir en áreas suburbanas. Los suburbios son áreas residenciales que se encuentran en las afueras de las ciudades principales. A diferencia de las zonas céntricas de las ciudades, que tienden a tener edificios altos y densamente poblados, los suburbios están compuestos principalmente por casas individuales con más espacio entre ellas. Es como vivir en un barrio tranquilo con más casas con jardín y menos edificios altos. Esta preferencia lleva a que las ciudades se expandan hacia las afueras, ocupando más terreno, en lugar de crecer hacia arriba con más edificios altos y densos. Por ejemplo, las ciudades como Sydney y Melbourne tienen alrededor de 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es bastante bajo si lo comparamos con otras grandes ciudades occidentales. Londres tiene 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado, Múnich 4.400,
y Ámsterdam 3.600. Esta diferencia es significativa y muestra que las ciudades australianas están entre las menos densamente pobladas del mundo. Muchos australianos creen que vivir en los suburbios es ideal para formar familias y tener comunidades seguras. Bueno chicos, aquí va la mitad del video, son 20 minutos de video, hemos visto los primeros 10 minutos, voy a dejar el link del video en la descripción de este video de YouTube y bueno, aquí pues como pueden ver se explica bastante lo que está pasando ahora último en Australia. Han visto muchos cambios en el sistema migratorio, nuevas leyes, nuevas cosas y sobre todo lo que está pasando con las visas de estudiante, la solicitud de visas de estudiante y el rate de negaciones de visas. Así que esto lo explica bastante. El gobierno australiano está pasando por una crisis de vivienda, como se explica en este video. Y bueno, dejo el link en la descripción para que terminen de ver los últimos 10 minutos. Y nos vemos en la próxima. Bye.